Boa tarde, pessoal. Vamos dar reinício às nossas atividades. Pelo jeito já está se tornando rotina nossos programas depois do almoço. Vamos ver se a gente elimina eles hoje. Vou apresentar a vocês o Facundo Batista, nosso convidado da Argentina. Ele entende português, então evitem piadas envolvendo Maradona e Pelé. E na sequência, comunidade, anarquia e subversão. Ou subversão, ou enfim. Facundo Batista. Hola, buenas tardes. Before starting o antes de comenzar, ¿en qué idioma hablo? Which language should I choose to speak in? Should I speak in English very quickly in English? ¿O debería hablar muy despacio en castellano? Despacio en castellano. Bueno. En cualquier momento de la charla me pueden interrumpir y preguntarme si algo no se entendió, especialmente quizás alguna palabra complicada, la podemos buscar en inglés, podemos hacer algún juego de palabras cruzadas hasta encontrar el concepto que corresponde. Podemos entrar en Wikipedia. Bien, antes les cuento un poquitito de mí porque, para sorpresa de muchos, yo no soy Ian Viking y como que estoy acá caído del árbol. Mi nombre es Facundo Batista, vivo en Argentina, en Buenos Aires, no sé portugués. No. Programo en Python desde hace unos 10 años. Soy Core Developer de Python, miembro de la Python Software Foundation y fundador de Python Argentina. Más que mis logros con Python a nivel de código, o equivalente a mis logros de Python a nivel de código, también tengo un recorrido con lo que respecta a las comunidades, y de ganas de transmitir eso surgió esta charla. Porque a todos nos gusta Python. Python es un muy buen lenguaje de programación. Pero Python no apareció solo. Un día Guido van Rossum se levantó a la mañana y dijo: uy, tengo el Python, y lo escribió todo antes del mediodía. No, o sea, tuvo una idea, pero esa idea se fue desarrollando. Se empezó a formar una comunidad alrededor. La comunidad creció, la comunidad fue desarrollando Python, y si hoy no fuese por esa comunidad, no tendríamos Python, y no habríamos formado otras comunidades con las cuales devolvemos algo a Python, pero también hacemos cosas por otros lados. Entonces, la comunidad es una herramienta incluso más poderosa que Python, porque puede generar Pythons. Entonces, también está un poco bueno aprender de cómo manejarnos en una comunidad, cómo formarla, cómo darle espacio para que crezca y ese tipo de cosas. Entonces, arranquemos con el concepto de comunidad. ¿Qué es una comunidad? Las definiciones formales básicamente nos dicen lo que nosotros ya suponemos de una comunidad, que es un grupo de individuos que se juntan para hacer alguna determinada tarea. Se pueden juntar por problemas que tienen y los tienen que resolver, por ganas de hacer cosas nuevas, aunque no sean problemas, para trabajar, para divertirse. Hay comunidades de todos tipos. Y en el momento en que se juntan las personas dentro de una comunidad, se genera una relación entre esas personas que dependerá de cada comunidad. Y quizás, lo más probable es que sí, se empiecen a generar jerarquías dentro de la comunidad. No hace falta que sean jerarquías formales, sino que pueden ser jerarquías informales. En cualquier grupo de más de una persona,
ya hay alguien con más aspecto de líder que el resto, ¿sí? Eso se ve en cualquier comunidad. Estas son las definiciones para cualquier tipo de comunidad, tanto las nuestras, digamos, las comunidades de programadores o de usuarios de computadoras, como comunidades de, no sé, de una ciudad o de un pueblo en alguna parte. Nuestras comunidades tienen dos características que son bastante distintas a las características de una comunidad clásica, por así decirla. Las comunidades clásicas son las que forman un pueblo, las que forman una empresa, etc. Nuestras comunidades tienen principalmente dos diferencias importantes. Una es que los bienes que manejamos nosotros, los activos de nuestra comunidad, principalmente el software o los proyectos que hagamos, son bienes intangibles. Y aún más importante, son bienes no rivales. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que un bien sea no rival? Si yo tengo una línea de código, una función que acabo de hacer, y se la doy a alguien de ustedes, yo no dejo de tener esa función que acabo de hacer, ¿sí? Yo puedo dar libremente lo que yo creo o genero, sin por eso dejar de tenerlo. Que esa es una diferencia muy importante. Por ejemplo, si nosotros fundamos un pueblo en algún lado y decimos, bueno, acabo de cosechar 1 kilo de trigo, si yo te doy a vos ese kilo de trigo, yo dejo de tener ese kilo de trigo, ¿sí? Esa diferencia, que es bastante importante porque a nosotros nos permite dar libremente, tiene mucho impacto en nuestras comunidades. El otro punto importante en nuestras comunidades es que nosotros no tenemos que estar cerca físicamente para poder formar la comunidad. Nosotros podemos formar una comunidad solamente teniendo como punto de contacto una lista de correo o un canal de chat. Eso tiene dos resultados. Uno es que en mi comunidad puede haber alguien que está a 15.000 kilómetros de distancia y es lo mismo como la persona que está a 300 metros de distancia. Entonces yo puedo incluir en mi comunidad, aunque mi comunidad es mucho más específica, puedo incluir gente de todo el mundo o de toda la ciudad o de todo el país o de todo, no sé, el continente, sin que las distancias sean un problema. Y ese es uno de los resultados. El otro resultado es que yo no estoy obligado a incluir en mi comunidad a la persona que tengo al lado. Que si pasa, por ejemplo, si nosotros formamos un pueblo o formamos una empresa, normalmente la empresa voy a tener que buscar gente de alrededor mío y no puedo escaparme de ese alrededor mío, y quizás no sea la gente que yo elegiría, pero es la gente que tengo que elegir porque es la que tengo cerca. Cuando nosotros formamos, bueno, en algunas empresas, digamos, en la mayoría de las empresas, cuando nosotros formamos nuestro tipo de comunidades, estas diferencias hacen que las decisiones que tomamos no sean las mismas que venimos tomando como humanos al formar comunidades de hace, no sé, miles de años. En una comunidad, lo primero que salta a la vista que existen son dos tipos de personas: los consumidores y los productores. ¿Consumidores y productores de qué? De energía en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, puede ser productores de líneas de código, pueden ser porque, no sé, en mi comunidad hay una persona que hace un montón de proyectos. Pueden ser productores de conocimiento, porque hay una persona en mi comunidad que, no sé, está todo el tiempo editando el wiki de la comunidad y agregando un montón de información interesante, o contestando en las listas de correo. Un punto donde se ve mucho la diferencia entre productor y consumidor de conocimientos en la lista de correo de la comunidad. En la lista de correo
normalmente hay mucha gente que pregunta, pero no toda esa gente contesta y transmite el conocimiento. Quizás porque no lo saben, pero esa es la idea. O sea, no está mal que haya consumidores y productores y que haya mucho más consumidores que productores. Es lo normal, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que eso es lo correcto que suceda. Que eso es lo que va a pasar y ver cómo manejarlo. Normalmente se habla de una regla de 90-9-1. O sea, de cada 100 personas, el 90% nunca produce nada, el 9% produce esporádicamente y el 1% está todo el tiempo produciendo. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que a nivel de producción y de consumidores puede haber una rotación. Y eso se ve mucho, por ejemplo, cuando lo que se produce son acciones. Quizás este picón estuvo organizado por un grupo de gente y quizás el picón próximo esté organizado por otro grupo de gente. Ahí hubo una rotación de productores y de consumidores. Yo, el año pasado, organicé Picón Argentina y ahí fui productor. En este momento que estoy hablando, también soy productor, pero en el resto de la conferencia, en el resto de Picón Brasil, soy consumidor. Me siento ahí, miro una charla. Esa rotación no solo sucede, sino que hay que empujarla para que suceda, porque es lo más sano que le puede pasar a la comunidad. No depender de que haya un grupito de 3 o 4 que siempre hacen las cosas, porque el día que esos 3 o 4 se cansaron, se perdió la comunidad. Entonces, la rotación de productores y consumidores es sana. No hay que buscar que todos sean productores, porque eso es imposible, porque además necesitamos los consumidores, porque si nadie consume, si nadie lee el wiki, ¿para qué lo escribimos? Digamos. O sea, si todos vamos a contestar en una lista de correo y nadie va a preguntar, no podemos contestar nada. Entonces, más allá de cuánto podamos rotarla y más allá de las relaciones que hayan entre productores y consumidores, lo que tenemos que siempre tener como objetivo es generar valor para los consumidores. No importa si algunas veces son unos, si algunas veces son otros, si son muchos o si son pocos, pero la idea de la comunidad es generar valor a determinadas personas. Si no lo podemos hacer, ¿cuál es el sentido de la comunidad? Ahora, en algún momento tenemos que pasar a formar la comunidad. O sea, estos productores y consumidores todavía no existen hasta que los formamos. Es más, normalmente antes de formar la comunidad lo que tenemos son algunos productores iniciales que dicen: uy, podríamos armar una comunidad de Python, así hacemos que la gente se entere de lo que existe Python y ¿por qué no nos empezamos a juntar? ¿Y por qué no tal cosa y por qué no tal otra? Esos son un grupito de early producers, digamos, de productores tempranos que se juntan y dicen: armemos justamente la comunidad. Al principio, en esa formación de la comunidad, lo primero que hay que hacer para esos productores iniciales es conseguir consumidores. Porque si no conseguimos consumidores, difícilmente podamos formar la comunidad. Si decimos, hagamos una comunidad para que la gente se entere de lo que es Python y no encontramos a nadie que no sepa lo que sea Python, la comunidad no tiene sentido. O sea, uno de los objetivos de Python. Uno de los objetivos de la comunidad es que necesitamos consumidores para poder producir contenido o valor a esos consumidores. Sin embargo, ni bien generamos la comunidad o cuando ya tenemos una masa crítica de consumidores, lo que tenemos que empezar a hacer es
que haya una conversión de consumidores a productores. Porque si luego de 2 años seguimos siendo los mismos 4 productores del principio, nada más que en vez de tener 0 consumidores tenemos 200 consumidores, rompemos una de las reglas que vimos antes, que es la de la rotación, y tarde o temprano nosotros 4 nos vamos a cansar y todo se desarmó. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a generar o a empezar a empujar que algunos de esas personas que se acercaron a la comunidad como consumidores empiecen a producir valor, empiecen a producir energía, a generar contenido, a generar conocimiento, etc. Pero hay que tener un equilibrio entre empujar a la gente, a los consumidores que ya tenemos para que empiecen a producir, y al mismo tiempo seguir produciendo para mantener esos consumidores y para incorporar nuevos, ¿sí? Es todo un equilibrio. Y metido en el medio, que nos complica bastante la vida cuando arrancamos una comunidad, especialmente nosotros que somos bastante virtuales y nos comunicamos por ahí una lista de correo o con un canal de IRC, tenemos el problema que necesitamos determinada infraestructura para la comunidad. Necesitamos un sitio web, necesitamos la lista de correo, en algún lado la tenemos que poner, alguien la tiene que crear. Esa infraestructura inicial también hay que crearla, y a veces nos traba un poquitito en el producir, en el objetivo final de la comunidad, que es transmitir por ahí, difundir Python. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Estoy bien? Yo te entiendo todo. Pero vos sos argentino. Bien. Entonces, hablando de las cosas que tenemos que hacer al principio para arrancar, una de las primeras cosas que hay que decidir al formar la comunidad es una especie de declaración formal, porque nos juntamos nosotros 4 y decimos vamos a difundir Python, pero en algún momento tenemos que empezar a formalizar qué es lo que queremos realmente, porque si no lo transmitimos, ni siquiera entre nosotros 4, quizás no nos estemos entendiendo. Entonces hay que hacer explícito, es decir, para nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Difundir Python, por ejemplo? Bueno, perfecto. Difundamos Python. ¿Difundir el software libre? Ese es un objetivo distinto. ¿Difundir solamente Python en software libre o difundir Python? Entonces, a mí me gusta el software libre. Pero si el objetivo es difundir Python, si viene una persona y dice, quiero hacer un programa propietario en Python, ¿cómo lo puedo hacer? Y yo le voy a tratar de ayudar, porque el objetivo, más allá de que mi ideología es que hay que trabajar con software libre, el objetivo de la comunidad, como lo pusimos al principio y como más o menos acordamos, es que la idea es difundir Python. ¿Y puedo instalar Python en una Mac, que es software propietario? Y sí, se puede. Lo puedes hacer de esta manera o lo puedes hacer otra. ¿Por qué? ¿Y por qué lo ayudo? Y porque al principio, cuando armamos la comunidad, dijimos, vamos a difundir Python, no vamos a difundir solamente Python en entornos de software libre, ¿sí? Entonces, hay que declarar eso, porque yo puedo acercarme como productor inicial con una idea, pero la otra persona tiene otra idea. Y no solo lo tenemos que definir para ponernos de acuerdo nosotros, sino que una vez que lo escribamos, la gente que se va acercando ya sabe qué somos, o sea, cuando lee eso y se acerca y se asocia o se agrupa con nosotros, no lo estamos engañando con falsas esperanzas, digamos. Ellos ya saben que lo que nosotros vamos a hacer es eso, ¿sí? Que nuestra idea, que nuestro
nuestro norte en la brújula de nuestro grupo es esas cosas que nosotros escribimos ahí. Y es muy importante que lo escribamos y que seamos muy explícitos con eso, para que nadie se lleve sorpresas. Por último, otra cosa muy importante a nivel de la formación de una comunidad es la geografía, ¿sí? Todas las comunidades están enmarcadas en una determinada geografía, aunque nosotros tengamos la posibilidad de no estar presenciales, cuando armemos la comunidad, quizás no, tenemos que definir con qué geografía nos vamos a manejar. Por ejemplo, el grupo de Python Argentina es el grupo de Python Argentina. No es el grupo de Python de Buenos Aires o el grupo de Python de Córdoba, es el grupo de Python Argentina. Y si viene una persona que vive en Perú y hace una pregunta en la lista de correo, ¿le contesto? Sí, le voy a contestar. Porque el objetivo del grupo es difundir Python, ¿sí? Y realmente si lo puedo difundir en un lado, lo puedo difundir en el otro, ganamos todos. Pero todas las acciones que yo emprenda normalmente van a ser en el marco de Argentina. Y voy a tratar de que Perú tenga un grupo de usuarios de Perú, que va a ser separado del grupo de usuarios de Argentina. Al mismo tiempo, voy a tratar que la gente que le gusta Python en Rosario, en una ciudad de Argentina, sea parte de Python Argentina y no que forme un grupo de Python Rosario, porque justamente Python abarcaría Argentina. No importa qué es lo que decidamos, pero después tenemos que actuar en consecuencia. Ayer me contaban, porque la verdad que no lo sabía, que la dinámica acá en Brasil es distinta, que en cada ciudad hay un grupo de usuarios distinto. Entonces tenemos el grupo de usuarios de Río de Janeiro, el grupo de usuarios de San Pablo, el grupo de usuarios de Curitiba, etcétera, etcétera. Y aparte hay una asociación que será de esas personas o de esos grupos a nivel nacional, ¿sí? ¿Y por qué se formó eso? Y porque las necesidades de la gente que formaron la comunidad, una y la otra, decidió, o sea, las necesidades obligaron a que la persona lo formen de esa manera, ¿sí? Las dinámicas de Brasil y de Argentina a nivel de cantidad de gente son distintas, y no está ni mal ni bien, es distinto, pero una vez que definimos todo eso, tenemos que actuar en función de eso. Bien. Entonces, nosotros formamos la comunidad y la comunidad empieza a crecer. Cuando la comunidad empieza a crecer, empieza a tener una determinada estructura. Lo primero que se plantea cuando la estructura ya es más o menos grandecita es el tema del poder formal. Entonces, nosotros tenemos una comunidad que ya tiene su historia, tiene sus par de años o meses largos, y decimos, bueno, pero al final tenemos, siempre somos, 100 personas y siempre el mismo grupito de 10 o el mismo grupito de 5 es el que está haciendo cosas. ¿Por qué no los elegimos presidente? Así cuando hay que tomar una decisión le podemos preguntar a ellos, ¿sí? El tema de dar poder formal a determinadas personas dentro de la comunidad que ya tienen un poder informal, ¿sí? Porque en la comunidad esas 5 personas, como las reconocen, ya tienen un poder informal, siempre surge el tema de dar el poder formal. Normalmente no hace falta dar un poder formal a esas personas. ¿Por qué? Porque la comunidad llegó hasta ese punto sin tener un poder formal y normalmente a los consumidores les conviene que esas personas sigan teniendo el poder porque son las que están produciendo. Entonces, al consumidor no le conviene
que el productor deje de producir. Entonces le va a dar ese poder informal. Y si ya tenemos un poder informal, no hace falta dar un poder formal. Normalmente el poder formal se da cuando no existe un poder informal. Yo trabajo en mi empresa y viene un día, echan a mi jefe y ponen otro. Eso es dar poder formal a mi nuevo jefe. Ahora él tiene poder sobre mí. Ese poder no se lo ganó porque yo no lo conozco. Yo nunca le di poder informal a mi jefe. Le están imponiendo un poder formal sobre mí. Entonces, en una comunidad que normalmente se forma desde los pocos, cuando se plantea el tema del poder formal, normalmente no hace falta porque esas personas que recibirían ese poder ya lo tienen de forma informal. Falta el título, pero nada más. El título es lo de menos. Así todo es una construcción social. La comunidad tiene que decidir y eso, y tiene que ver eso, tiene que darse cuenta que no le conviene perder el tiempo con esas cosas. ¿Por qué? Porque dar un poder formal implica una burocracia. Si a esos 4 personas le vamos a dar el título de supergenios de la comunidad, y hay que, por lo pronto nos vamos a empezar a discutir si lo llamamos genios, o lo llamamos supergenios, o lo llamamos capos, o lo llamamos sabios, y vamos a estar toda una tarde discutiendo qué nombre le vamos a poner. ¿Sí? Eso es básicamente un desperdicio de tiempo. O sea, nosotros podríamos estar programando Python en vez de discutiendo el nombre que le vamos a poner a esos 5. Y aparte, más peligroso aún, es una barrera para que los consumidores pasen a ser productores. ¿Por qué es una barrera? Porque si él tiene un título y yo no, automáticamente voy a pensar que él es el que hace las cosas y yo no. Entonces, como yo no hago las cosas, tampoco las puedo hacer. Implícitamente yo tengo la idea de que yo no puedo producir. Porque no soy tan inteligente o porque no tengo tanta experiencia, no es porque... Pero como tengo el mensaje implícito de que no puedo producir, jamás me voy a plantear producir y jamás voy a producir. Una de las jerarquías que más se manejan en las comunidades nuestras es la de la meritocracia. Levante la mano quien nunca escuchó hablar de la meritocracia. Todos saben lo que es meritocracia. Bien. La meritocracia puede ser una trampa muy grande y hay que tener mucho cuidado con la meritocracia. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, caemos en la trampa del poder formal, a aquellos que ya ganaron mérito, ¿sí? A esos 5 que ya ganaron mérito, que digamos que son la parte de arriba en la estructura de la meritocracia, sin querer podemos estar formando barreras para que nadie más gane méritos. Entonces, si nosotros tenemos una estructura que decimos es re saludable, porque es una meritocracia, si vos producís, si vos creás tu nombre y si vos transmitís tu conocimiento, la gente te va a reconocer y vas a ser famoso y vas a tener el poder informal del que estábamos hablando, pero al mismo tiempo creo estructuras que hacen que vos no puedas producir, que no puedas hacerte un nombre, que no puedas transmitir conocimiento, entonces esa meritocracia es falaz, no funciona, está estancada, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con las élites meritocráticas, ¿sí? Un grupito de 5 o de 10 personas que se ganaron su nombre en su momento por meritocracia, pero que ahora la estructura permite que nadie más gane méritos, ¿sí? No hay que caer en esa trampa. Otra de las trampas que tenemos muchas veces que se nos presentan es el de las reglas. ¿Por qué no ponemos reglas? ¿Sí? Porque normalmente el tema de las reglas saltan cuando el comportamiento de determinadas personas me empiezan a molestar, ¿sí?
no sé, tengo una persona que en la lista de correo que se expresa de manera ofensiva, por ejemplo. Insulta a las mujeres. Supongamos que tenemos en la lista de correo una persona que insulta a las mujeres y decimos, tenemos que poner una regla que no se puede insultar a las mujeres en la lista de correo, lo cual está buenísimo, digamos. O sea, ojalá logremos que nadie más insulte a ninguna mujer en una lista de correo, ni a ningún hombre, por el caso. Pero las reglas, cuando las empezamos a expresar como reglas, son, creo que, de las peores trampas que puede tener una comunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos, bueno, vamos a poner reglas, ¿quién escribe la regla? ¿Sí? Tenemos que escribir las reglas. Las podemos escribir nosotros, no las vamos a escribir todos juntos, no nos vamos a juntar todo Python, Brasil, un día en una ciudad a escribir las reglas. Tenemos que definir que algunas personas creen las reglas o de alguna manera que se creen esas reglas, pero las tenemos que escribir, ¿sí? Tenemos que decir, no se puede insultar. ¿Qué es insultar? ¿Sí? No se puede hacer sexismo. ¿Qué es sexismo? ¿Sí? Bueno, hay que escribir las reglas. Las reglas no es trivial de escribir, pero básicamente vamos a armar un cuerpo legislativo que empiece a escribir las reglas de la comunidad. ¿Sí? Y una vez que tenemos reglas, decimos, bueno, ¿y quién dice si eso fue un insulto o no fue un insulto? Entonces dice, me gusta cómo hablas. ¿Eso es un piropo o es una actitud sexista hacia la mujer que había dicho algo? ¿Sí? Necesitamos personas que decidan si la regla se rompió o no se rompió. Entonces estamos creando un poder judicial que decida si las reglas están, o que decida cómo aplicar las reglas y si están aplicadas o no, si se están rompiendo las reglas o no. En el momento en que las reglas se rompen, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos con la persona? La echamos de la lista de correo, le decimos que la vamos a echar, hay que echarla. Si decidimos que hay que echarla, hay que echarla. O sea, necesitamos a alguien que administre eso. O sea, estamos creando un poder ejecutivo para que haga las acciones que a la vez tendrá un poder de policía, por ejemplo, que es el administrador de la lista de correo, para echar a la persona que rompió la regla. Entonces ahí estamos creando una estructura que no de casualidad se parece a las que vivimos en otras comunidades, por ejemplo, en la vida diaria en un estado. Y aparte de que hay que escribir la regla, decidir si se rompió o no y hacerla cumplir, necesitamos gente que haga esas cosas. Entonces, hay que elegir esa gente. ¿Cómo elegimos a las personas? Hay que definir las reglas para elegir a las personas. ¿Cómo rotamos a las personas? Porque, o sea, una vez que lo elegimos no va a estar 99 años en ese cargo. Está bueno que se roten. Si antes uno era juez, ahora no es más y otro sí. Hay que rotarlos, hay que controlar a esas personas, ¿sí? Para ver que estén cumpliendo bien su tarea. ¿Y cómo hacemos todo eso? ¿Y cómo controlamos a las personas que están controlando? ¿Sí? Esa problemática, que no es trivial y que se gastan muchos miles de millones de dólares alrededor del mundo en los estados normales, es un overhead que si nosotros nos metemos a hacer eso, dejamos de producir valor. O sea, hace 10 minutos que estoy hablando de las reglas y en un momento ninguna de las cosas que dicen ayudan a difundir Python. ¿Está bien? Entonces, en algún punto de una comunidad, esto empieza a tener sentido. Pero no en 1000 o 2000 o 5000 personas. O sea, hay un punto. Nosotros en general no estamos, o como humanos, no estamos acostumbrados al tipo de comunidad no físicamente toda junta que sí estamos acostumbrados hace miles de años, donde formamos pueblos y ciudades. Es más, no estamos acostumbrados a comunidades en las que los principales valores que podemos generar son intangibles y no son rivales. Entonces estamos todo el tiempo dando, quizás sin recibir nada, y estamos todo el tiempo dando, que es muy distinto a cuando nosotros formamos el otro tipo de comunidad. Entonces, poner reglas
es una de las principales cosas que a nosotros nos surge porque es lo que estamos acostumbrados a hacer en nuestra vida diaria. Estamos acostumbrados a vivir en un marco de reglas, pero a nivel de comunidad virtuales como las nuestras puede ser una trampa muy peligrosa, especialmente cuando nosotros no logramos la masa crítica. Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos un presidente, tenemos un juez, pero somos 70 millones de personas, ¿sí? En una comunidad somos 200. Es muy distinto en una comunidad, por ejemplo, en un grupo de usuarios de Python. Entonces, si no vamos a tener un poder, si no tenemos reglas, ¿cómo hacemos? Y acá es donde entra la anarquía. La anarquía no es la ausencia de orden, es tener un orden, pero sin un poder central que defina ese orden. Entonces, por lo pronto, mi experiencia en Python Argentina, la mejor forma de organizarnos que tuvimos fue la de anarquía. En Python Argentina no hay un presidente o no hay un jefe absoluto que diga cómo hay que hacer las cosas, ¿sí? Pero no estamos desordenados. Nosotros tenemos un orden, pero ese orden no emana de un único punto central, ¿sí? Que hay que elegir, que hay que cambiar, que hay que hacer un montón de cosas. Por lo cual, o sea, en función de las cosas que les vengo diciendo, tiene un montón de sentido. Pero al mismo tiempo, nosotros no estamos acostumbrados a vivir en la anarquía. Estamos acostumbrados a vivir en un Estado que tiene reglas, que tiene poder judicial, bla, 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 bla. Entonces, es una dificultad adicional para nosotros el tema de cómo nos organizamos. En función de lo que vengo contando hasta ahora, organizarnos como una anarquía parece ser lo más saludable, pero no lo sabemos hacer. Es algo que tenemos que aprender a hacer. No solo tenemos que aprender a organizar la comunidad como una anarquía, sino que tenemos el desafío de ver si lo vamos a lograr, ¿sí? Porque no es algo que sepamos que podemos hacer. Organizarnos como una anarquía tiene un determinado aspecto técnico que se podrá resolver más o menos fácil, especialmente para nosotros que somos del lado técnico, y podemos hacer un programita en Python, en una paginita web y una lista de correos sin problema, pero también tiene un aspecto humano, social, que no hay que descuidar porque es el más importante. Después de todo, la comunidad es una comunidad de personas, o sea, somos nosotros humanos los que estamos armando una comunidad. Y como humanos tenemos que armar una construcción social que a nosotros nos permita vivir y trabajar en esa comunidad sin problema y maximizando nuestras capacidades como humanos. Bien, entonces, una vez que formamos la comunidad y una vez que más o menos tenemos una estructura que nos permite establecernos, ¿cómo evoluciona esa comunidad? ¿Cómo sigue creciendo o cómo sigue estando estable en tamaño? Porque hay que ver si queremos que siga creciendo. Entonces, hay un montón de aspectos a considerar en cómo la comunidad va evolucionando. Uno de los principales problemas que podemos tener cuando la comunidad pasa a un determinado punto es el fraccionamiento interno. O sea, cuando éramos 10 no había problema, pero ahora que hay 200 hay un grupito que no quiere estar más porque está en desacuerdo con el presidente de la asociación, ¿sí? Entonces nosotros definimos que vamos a tener una asociación con un presidente y en el momento que tenemos un presidente que da el poder, que da las órdenes de cómo debe hacerse las cosas, vamos a tener gente que no le gusta y que quiere separarse de eso, ¿sí? Fraccionamiento interno es una amenaza real siempre que tengamos una estructura no anárquica, ¿sí? El tema de la anarquía, de decir, no tenemos un punto central y cada uno en un orden que formemos entre todos puede producir las cosas que quiere producir y puede encontrar aliados para esa producción de forma dinámica. O sea, bueno, ¿qué vas a hacer este proyecto? Ah, yo te ayudo. ¿Y vos qué vas a hacer? Tal otra cosa. Ah, no, eso la verdad que me aburre, así que no te ayudo.
Entonces, esa forma dinámica de ganar productores para distintas cosas hace que el fraccionamiento interno casi no exista. Porque vos, adentro de esa comunidad, podés hacer todo lo que vos quieras, ¿sí? Podés empujar todos los proyectos. A lo sumo, si hay algo que vos estás empujando, que la comunidad lo rechaza, te lo rechazará la comunidad entera, pero vos no te estás separando porque estás en desacuerdo con otra persona. Por eso, una de las formas más saludables que tienen los principales productores de la comunidad para que el fraccionamiento interno no exista es distribuir el poder. Si hay algo que es muy importante que pase en estas comunidades es que tenemos que tratar de que no haya una acumulación de poder, ¿sí? O sea, power to the people. Ahora, seguramente hablaron de que no tiene que haber acumulación de poder en cualquier sociedad. O sea, lo habrán escuchado, esa frase la habrán escuchado hablando de presidentes o de jueces o de lo que sea. Pero si nosotros decidimos trabajar en una anarquía, es más fácil que no haya, como no hay puntos centrales, es más fácil que no haya una acumulación de poder antinatural. Y a esas personas que normalmente son las que producen, les conviene distribuir el poder en los consumidores porque es la mejor forma de que esos consumidores pasen a ser productores a su vez, ¿sí? Y no hay nada más lindo que estar uno como productor de un lado y que un consumidor de repente pase a ser productor y yo pueda consumir algo de esa persona que está produciendo, ¿sí? Es en una estructura anárquica esto de distribuir el poder es algo que es bastante natural, pero está bueno que sea explícito y que lo tengamos nosotros siempre presentes en las discusiones cuando charlamos cómo nos organizamos. Otro punto que surge muchas veces es si vamos a tener una institución jurídica legal. O sea, tenemos el grupo de usuarios Python Argentina. Si ustedes van, para ponerlo acá, creo, si me equivoco, corríjanme, pero creo que podemos lograr el ejemplo cruzado mismo en Brasil. Si nosotros vamos al grupo de usuarios de Río de Janeiro, ¿tiene una estructura legal? Si yo como una empresa quiero donarle dinero al grupo de usuarios de Río de Janeiro, ¿lo puedo hacer? No. ¿El grupo de usuarios de Río de Janeiro paga impuestos? No. O sea, ¿existe el grupo de usuarios de Río de Janeiro para el Estado brasileño? No. No tiene una personería jurídica legal. En contraposición, la asociación ¿cómo se llama? Pues siempre escribo las reglas y no sé. La asociación Python Brasil sí tiene una personería jurídica, ¿sí? Y sí existe para el Estado. Pagará impuestos, pagará menos impuestos, tendrá que hacer más libros, menos libros para cumplir con los reglamentos del Estado, pero existe para el Estado. Normalmente una institución jurídica legal tiene algunas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, poder recibir dinero de los auspiciantes, pero también tiene todas las desventajas que hablamos de lo formal. Hay que elegir la gente, hay que rotar a la gente, esa gente va a estar un montón de tiempo leyendo documentos y firmándolos en vez de programar en Python. Voy a tener alguno que se me vaya porque está peleado con que el que fue elegido como presidente de la asociación y ese tipo de cosas, ¿sí? Todas las desventajas de lo formal se presentan cuando yo armo una estructura formal para adecuarme a los requerimientos del Estado. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, no digo que no haya que armar una estructura jurídica legal, lo que digo es que hay que tratar de evitarla si es posible, ¿sí? Una de las formas de evitarla es buscar organizaciones padrinas, ¿sí? Eso hasta ahora en Python Argentina nos vino solucionando muchos problemas, no solo a Python Argentina, sino a otros grupos de usuarios de Python Argentina. Entonces, el grupo de usuarios, por ejemplo,
el Linux User Group de Capital Federal de Buenos Aires, de Argentina, cuando hace una conferencia y uno es una empresa y le quiere donar para